Isabel Ortiz de Saravia, tengo 90 años y viví en la época de la violencia. Porque nos dijeron, esa revuelta era que acaban de matar a Jorge Eliezer Gaitán. 1:30 del día 9 de abril de 1948, al abril de 1948, a nuestras 6:14:15 fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán. Íbamos para el colegio en los buses y llegamos allá y nos devolvieron porque en ese momento había una revuelta en Colombia entero. Pueblo liberal de Colombia, la suerte está echada, no debemos de retroceder un solo instante. El gobierno de Ospina Pérez está tambaleando. Nuestro movimiento se suspende cuando veamos la cabeza de Ospina Pérez rodando por las calles de Bogotá. En ese momento todos se pusieron fue a robar, a saquear almacenes, joyerías, todo lo que había se lo robaban. Un saludo para todos nuestros televidentes, soy Valeria Saravia y les doy la bienvenida a su programa Pasó Ayer, programa en el cual recordamos e entrevistamos a personas acerca de sus experiencias en épocas importantes de nuestro país. Hola, mucho gusto, soy Isabela Cordero, quien nos estará acompañando en esta entrevista que realizaremos hoy a Isabel Ortiz de Saravia, una invitada muy especial que nos acompañará en toda esta jornada. Recibámosla con un fuerte aplauso. Bienvenida, señora Isabel. Sigue y se sienta. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues es un gusto para nosotras tenerla acá, ya que usted es una persona muy importante quien nos va a ayudar a contar y a narrar a la audiencia estos hechos que pasaron y que pues nosotras no podemos contarle. Con mucho gusto voy a narrarles lo que me acuerdo porque eso pasó cuando yo estudiaba. Tenía como 13 años, para 14. Y bueno, señora Isabel, para empezar con estas preguntas, primero que nada, cuéntenos un poco sobre usted, un poco de su historia. Bueno, yo soy de una familia de mamá, abuelita y 2 hermanos. Nací en el año 1934, esta fecha tengo 90 años de vida. Bueno, señora Isabel, ¿y de esa época qué día recuerda que le marcó más? Yo me acuerdo que eso era un 9 de abril. Íbamos para el colegio en los buses de Ecopetrol, ¿no? que siempre nos llevaban al colegio. Y no nos dejaron, llegamos al colegio, pero no nos dejaron ni bajar, sino que al conductor le dijeron que nos llevaran para la casa, porque había sucedido algo muy terrible y era que habían matado al señor Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá. Y bueno, señora Isabel, durante todos estos hechos, ¿usted dónde se encontraba? Yo me encontraba viviendo en el corregimiento del centro que pertenece a Barranca Bermeja, Santander. Allá estaba estudiando. Nosotros vivíamos en un campo de Ecopetrol, ahí habían casas para los trabajadores. Y estudiaba en las escuelas del centro. Y señora Isabel, el término, el bogotazo, ¿a qué se refiere? El bogotazo se refiere a que allá cogieron a una persona que le dijeron que ese era el que lo había matado y lo mataron, le hicieron, lo despedazaron, dicen que lo despedazaron, porque él era el que había matado al señor Jorge Eliezer Gaitán. Y se formó la trifulca porque eso se mataba el uno con el otro, matando a los liberales, matándose los conservadores, y eso era muerte por un lado, muerte por otro. Eso se volvió una cosa terrible que uno se acuerda y le da, como dice el dicho, se le vuelve el cuero de gallina. Este episodio fue terrible porque por la televisión, por el radio, por las noticias, todos decían que el que había matado al señor Jorge Eliezer Gaitán era Juan Roa Sierra, y en ese momento lo volvieron pedacitos, lo acabaron, le quitaron la vida, y de ahí en adelante se mataban los unos con los otros, liberales contra conservadores,
y fue un episodio terrible para la humanidad, porque en Bogotá esto había cadáveres por todos lados. Si usted pudiera devolver el tiempo y cambiar algún acontecimiento, ¿cuál sería y por qué? Pues yo cambiaría de poder volver a estar en donde estudié, donde me conocían, donde yo viví tantos años allí con mis amigos, con mis familiares, pero nos tocó irnos para la costa por el acontecimiento, porque eso se volvió una cosa terrible, no. Por ejemplo, ahí había que para el Partido Liberal y Conservador, y mi familia nos tocó salir de ahí del centro y irnos para la costa, y allá vivimos. Isabel, ¿y a raíz de todo esto le pasó algo a algunos familiares de usted? Sí, y por esta razón nos fuimos para la costa, porque a ellos un familiar era un godo, como se dice, como les decían, godos, conservador. Pero entonces a ellos les tocaba a medianoche, porque eso patrullaban los liberales en las camionetas, y era para sacarlos y llevarlos al colegio. Allá les daban su mano de palo, los trataban muy mal, los golpeaban y hasta los mataban. Entonces ellos salían por la ventana, ellos cortaban los angeos y los tenían listos para la hora que oyera cualquier ruido. Ellos salían por esa ventana para el monte. Pero Isabel, ¿y cómo cree que repercutió la época de la violencia en la memoria histórica de nuestro país? Bueno, cuando eso habían dos partidos, que eran los cachiporros y los godos, y ahora hay distintos partidos, pero la misma violencia, o lo mismo, la misma corrupción. Señora Isabel, y sabiendo que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿qué le diría a los niños, jóvenes, adolescentes, adultos de nuestro país para que una situación como esta no se vuelva a presentar en un futuro? Bueno, yo les diría que recuerden que somos imagen de Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza, y con mucho amor, y eso era lo que debíamos de tener todos, y seríamos un país muy feliz, viviríamos una vida feliz, sin tanta violencia. Y bueno, señora Isabel, fue un gusto tenerla acá con todos nosotros y nuestros televidentes. Gracias por narrarnos y contarnos cada una de sus historias y anécdotas vividas por usted y por su familia. Fue un placer tenerla acá. Igualmente, y gracias a mi niña. ustedes, televidentes, por acompañarnos en un capítulo más de Pasó Ayer. Recuerden que tener presente todo lo que pasó en la historia de nuestro país anteriormente es necesario para no cometer errores pasados y poder seguir contando de generación en generación hechos tan importantes como estos. Nos vemos y gracias.